de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, hace muchos años se hablaba de esto, pero no se tenían tantas evidencias. En los últimos años, este es el caso de Morelos, pero ha habido otros en el país donde hay indicios de que pudiera haber relaciones entre autoridades locales y el crimen organizado. ¿De qué manera entonces se puede atacar al crimen si las autoridades son parte de los delincuentes? ¿Qué tal, Abel? Muy buenas noches. Pues mira, hay que recordar que la guerra contra el narcotráfico empezó específicamente así, con un despliegue masivo de tropas a Michoacán y además con el famoso Michoacanazo, el arresto de una docena de alcaldes en la entidad que, dicho sea de paso, no condujeron a ninguna sentencia condenatoria y que fue un completo fracaso en términos de pues probar en un tribunal que esos gobiernos locales estaban involucrados con la delincuencia. Lamentablemente es una experiencia común la que tú narras, el que haya autoridades que incluso llegan a ciertos puestos de elección popular gracias al apoyo de organizaciones criminales, y eso sobre todo lo podemos ver en los altos niveles de violencia que hay electoral en cada proceso electoral, donde docenas, a veces cientos de candidatos o de precandidatos son intimidados, son asesinados para que no continúen su candidatura. Y pues bueno, la realidad es que no hay ningún proceso de filtrado para las candidaturas. El INE no tiene por responsabilidad el hacer algún chequeo sobre el trasfondo o los nexos de estas personalidades. Más bien esa responsabilidad se transfiere a la gente, y la Constitución confía en que investigará y conocerá de los posibles vínculos o compromisos de los candidatos con organizaciones criminales, y muchas veces incluso así, a pesar de la notoria y pública mala fama de los candidatos, siguen ganando elecciones. Claro, y en algunos casos por su popularidad, pero también en algunos hay indicios que por la presión o incluso por el tema de molestar y hostigar a los grupos ciudadanos, no a todos los ciudadanos, pero sí a quienes pudieran ser claves. Y por supuesto, un reto muy importante para las autoridades electorales y sobre todo para los partidos de postular a personas que sí tengan, pues por lo menos una reputación y antecedentes pues probablemente fiables. Ahora, Víctor, el caso de Morelos también resulta especial. Sabemos que hay otras entidades que tienen pues problemas importantes, pero el caso de Morelos es relevante. Dice el secretario de Seguridad que puede haber otros alcaldes que también tengan este tipo de relaciones. Incluso se está analizando ya que algunos alcaldes, principalmente los que ahorita están en el foco, pero algunos alcaldes pudieran salir de las reuniones de seguridad. Y eso, por supuesto, tendría que ser así. No puedes estar coordinando ir contra el crimen cuando se presume que hay pues, integrantes que tienen ciertos vínculos. El gran problema es que, bueno, a ver, en este caso a nivel local, pues el remedio parece relativamente fácil. Es una intervención del gobierno del estado, del gobierno federal, quien puede mitigar o compensar esa potencial infiltración. Pero ¿qué pasa cuando tenemos criminales en el propio gobierno federal? Tenemos el caso de García Luna, ya condenado por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Tenemos otro exsecretario con su reputación no legal, pero sí a nivel mediático manchada, que es Cienfuegos Cepeda, también acusado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos por cargos impulsados por la DEA. Y en ese sentido, ahí uno se queda un poco sin remedio, porque si el remedio se supone que tiene que venir de la federación, pues si la propia federación viene corrompida, no hay mucho más que hacer a nivel local. Si acaso lo que habrá son reacomodos y venganzas de un grupo criminal a otro, pero en realidad no hay una esperanza de purga. Y de hecho hay quienes han visto la promesa de Donald Trump de invadir México a través de esta declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas, como ese remedio que viene de fuera. Si la federación también está corrompida, pues se ocupa una intervención externa que también purgue esas autoridades federales. Claro, Víctor. Y bueno, ahora que nos compartes esto, pues entonces es muy probable que la investigación que está realizando la Fiscalía General de la República contra estos alcaldes y otros pudiera no terminar en buen puerto. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución?
cómo tener autoridades y sobre todo en la materia de seguridad pública que sean honestas y que tengan esa voluntad de ir contra el crimen y no favorecerlo. Lo que a México le falta en este terreno particular es un Servicio Nacional de Contrainteligencia. En el caso de los Estados Unidos es el FBI, en el caso de Inglaterra es el MI5, quienes hacen esa labor de mirar hacia el interior e identificar si hay personas que representan una amenaza para la seguridad de sus habitantes. En el caso de Estados Unidos y de Inglaterra, fundamentalmente por lo que se buscan son espías, ¿no? Espías de China, espías de Rusia, de Corea del Norte, de Irán. En el caso mexicano, la labor por excelencia que tendrá que realizar este servicio es precisamente el rastrear qué funcionarios, qué individuos están relacionados con la delincuencia organizada. Yo recuerdo con un poco de risa una de las propuestas que hacía Pepe Mid durante su campaña presidencial que decía todos los candidatos tendrían que hacer un examen de control y confianza, el famoso polígrafo, como los policías o los fiscales, pero la realidad es que esos exámenes de confianza han fracasado rotundamente. Prácticamente todos los policías, fiscales, analistas de inteligencia que están presos en este momento por abusar de su autoridad o por estar con los cárteles, tenían aprobado sus exámenes de control y confianza. No basta sentarse en un polígrafo, no basta hacer un examen toxicológico para mostrar la probidad de una persona. Tiene que haber un servicio de inteligencia que esté investigando constantemente a funcionarios gubernamentales y que descarte si han sido capturados por la delincuencia. Eso hacen todos los países con un Estado de Derecho medianamente funcional. Claro, sí, y por supuesto que fuera una institución pues que no cayera en las manos de la corrupción, de los sobornos, de todos esos privilegios que se ofrecen cuando se busca pues corromper a las autoridades. Ahora, Víctor, pues estamos revisando el caso de Morelos, pero hay una acusación muy seria ya desde hace varios años de Estados Unidos de que prácticamente un buen porcentaje del país tiene esta situación. No es descabellado pensarlo, pero la autoridad en México lo niega rotundamente. Bueno, y además lo paradójico es que hablando de Estados Unidos, también Estados Unidos está empezando a tener problemas graves de infiltración del crimen organizado. Cada vez son más frecuentes las noticias donde agentes de la DEA o elementos de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses están trabajando para los cárteles y de hecho es un talento que las organizaciones criminales a veces buscan exportar y traer aquí a México para tener ese talento y eso ya es bastante más grave porque una cosa es pagar un soborno en pesos versus pagar un soborno en dólares o en euros y en ese sentido ya los tabuladores y también las tácticas de presión porque hay gente que colabora con la delincuencia no por gusto sino a veces por miedo, por temor a su vida, por temor a la integridad de su familia, pues también han escalado y también ahora han cruzado el río Bravo y están empezando a capturar tramos importantes de la administración pública en los Estados Unidos y nuevamente a la luz de lo que conversamos hace un momento de una eventual intervención estadounidense en el nombre de una campaña antiterrorista, pues también preocupa de, oye, si también ya hay agentes de la DEA, si también ya hay Navy SEALs que están sobornados, entonces ¿quién nos viene a salvar? A lo mejor dentro de esa oleada de funcionarios que intervienen habrá más de uno que ya está en la nómina de los cárteles. Claro, y eso por supuesto pues es peligroso, decías paradójico y pues hasta increíble, pero entonces habrá que ver qué está haciendo el FBI y cómo lo está haciendo y pues ver si en algún momento se realizan estos trabajos de contrainteligencia en nuestro país. Platicamos esta noche con Víctor Hernández, él es profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, como siempre, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias, Abel. Buenas noches.